Hola, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar este nuevo evento, donde vamos a tener la suerte de tener a Antonio Díaz, el director financiero de TradingGIN, que ahora nos comentará qué es. Pero antes de nada, vamos a hacer una breve recopilación de lo que hemos ido haciendo en esta serie de eventos, para que tengáis claro todo lo que hemos hecho en esta serie de sesiones. Como sabéis, son sesiones en las que hablamos con diferentes perfiles financieros, de tecnología, operaciones, y nos cuentan su experiencia. Es una conversación que nos cuenta, bueno, pues toda su experiencia de lo que hemos ido haciendo. Las anteriores sesiones las tenéis publicadas en YouTube, y también están en podcast también en YouTube y en Spotify, para que podáis, ahora que llega el verano y que estamos más alejados de los ordenadores, que la podáis escuchar. Sin más, yo soy Álvaro Vadillo, director general de Sherpa, y vamos a comenzar esta sesión que tiene como leitmotiv todo aquello que es la digitalización de la parte financiera con Power Platform. Y hoy, como decía, con nosotros Antonio Díaz, director financiero de TradingGIN, al cual le damos las gracias. TradingGIN, yo es una empresa que la conozco desde 2016. Muchos de vosotros, los que estáis aquí, y los que nos veréis, la conoceréis, pero a lo mejor no teníais conciencia de que era incluso una empresa española, de Almería. Es un sector que yo he tenido la suerte de estar, no en el de la tecnología, pero sí en el del fitness, y es un sector apasionante, muy chulo. Y TradingView es un player fundamental, sobre todo porque también ahora nos contará Antonio lo que se dedican, pero hay pocos players de lo que ellos hacen. Entonces, llegaron en un momento crítico y son una empresa tremendamente relevante en el mundo del fitness de todos los centros deportivos. Antonio, buenos días y Buenos días. bienvenido. Y antes de Gracias. nada, cuéntanos, ¿qué es TradingView? Pues Training Gear es un software para la experiencia del usuario en centros deportivos y ofrecemos diferentes módulos como puede ser reserva de clases, entrenamiento, pagos, gamificación, campaña de marketing, dietas, etcétera, etcétera. Entonces es un software que ayuda al centro deportivo a relacionarse con el usuario final, intentando mejorar las tres palancas que siempre necesita mejorar un centro deportivo: más clientes, más tiempo y más ticket medio. Y esa es nuestra preocupación con nuestro cliente. Curioso, ¿eh? Ya has dado los tres indicadores, pero vuestro cliente es el centro deportivo, no el usuario final, ¿no? Es el centro Claro, deportivo, ¿no? Vale. claro. El centro Eso, deportivo es nuestro cliente, al que ellos pueden usar Training Gym desde un punto de vista de gestión o de manager. Y luego tenemos una aplicación para el usuario final, que es como el método con el que se relaciona con el centro deportivo, con el que puedes reservar una clase dirigida, puedes seguir tu dieta, tu entrenamiento, etcétera, etcétera. Somos un modelo SaaS, entonces nosotros somos un modelo de facturación recurrente. Entonces eso implica que tengamos una serie de métricas o una serie de características que, bueno, que pueden diferenciar a una empresa más transaccional o más tradicional. Entonces eso, mezclamos un poco la parte tecnológica con la parte del fitness. claro. Y para ponerlo porque yo es que sí he seguido el sector, darnos algún dato para que podamos ver la magnitud de lo que estamos hablando de Training Mm. Gym, dentro de un mercado que sabemos que es brutalmente grande. No sé, centro, usuario, algo para que podamos Mm. dimensionar, porque yo sí conozco la Mm. escala que tenéis, y es una escala muy grande. Mm. Bueno, Training Gym trabaja en 25 países, estamos en unos 1.300 centros deportivos en estos 24 o 25 países y tenemos aproximadamente unos 24 millones de usuarios en nuestra base de datos. Entonces ¡Qué tenemos barbaridad! datos de muchas personas, pero bueno, ¡Qué siempre barbaridad! todo bajo la protección de datos, por supuesto. Ya, ya, ya. ¡Qué barbaridad! 25 países, entonces aquí, Ujú. eh, Ujú. y Estamos sobre todos, todo en países de habla portuguesa y de habla hispana, en nuestro principal target. Y a justo se medio te, plazo nos gustaría entrar en el mercado de habla anglosajona, entrar a Estados Unidos, Reino Unido, etcétera. Porque aquí en este sector, a nivel de competencia, eh, ¿cuántos puede haber? Es decir, el número de competidores vuestros.
Claro, puede haber, hay muchos competidores, sobre todo en diferentes módulos, ¿no? Nosotros al final, como te comentaba, aunamos diferentes servicios que le podemos ofrecer al cliente, desde pagos, desde reservas, entrenamientos. Entonces, es posible que no te encuentres a muchos players que ofrezcan todo este tipo de servicios, pero sí te puedes encontrar algunos que ofrecen más relacionados, por ejemplo, con facturación, otro con pago, otro con entrenamiento puro. Entonces, la potencia que tiene Training Engine es que es un software 360 que te ofrece muchísimos servicios diferentes, por lo tanto podemos tener como cliente un pequeño centro deportivo que tenga 20 usuarios y como cliente puede ser una cadena de 30 centros deportivos con 3.000 usuarios cada uno. Somos Ya, capaces de cubrir todo ese rango en claro, servicios y en diferentes necesidades que tienen los centros deportivos. exacto. Bueno, y aquí ataca mucho el concepto cadena. Yo como hace tiempo que no sigo el sector, ¿vale, Antonio? Pero de las últimas veces era un sector que estaba en un crecimiento. Es verdad que ha sido impactado negativamente por temas impositivos y demás, porque al final se puede considerar en ciertas ramas que esto es salud. Concretamente, cuéntanos un poco la tendencia del mercado, cómo es. Es decir, ¿es un mercado que ahora se encuentra en crecimiento? ¿Cómo es? Mm. Es un mercado que se encuentra muy, muy en crecimiento. De hecho, la mayoría de los informes que salen en relación a la actividad física junto con la parte de salud son mercados que están creciendo enormemente. Es un mercado que también está cambiando porque seguramente todos recordaréis, hace a lo mejor antes de la pandemia o hace a lo mejor 7 u 8 años, proliferaba mucho el gimnasio tamaño mediano, ¿no? Que era el gimnasio de barrio que tenía un área de influencia concreta, ¿no? Al final se termina polarizando el mercado, empieza a surgir mucho el modelo boutique, que es todo CrossFit, HIIT, entrenamiento funcional, escalada, pilates, yoga, que antes era mucho más residual, ahora prolifera mucho más, y también siguen creciendo las cadenas, sea de segmento premium o sea de segmento low cost, pero siguen creciendo, ¿no? Entonces, cada vez hay mayor cantidad de población que es activa, vamos creciendo, vamos en torno ya, estamos entre el 10 o el 12%. Estamos todavía muy lejos del número uno del mundo, que es Estados Unidos, que tiene una población activa entre el 35 y el 40%. Entonces, seguimos creciendo, por lo tanto, la población activa termina demandando este tipo de servicios que se suelen localizar pues, en centros de actividad física, sean gimnasios grandes, sean centros boutique de actividad física dirigida. Perfecto. Vale, bueno, yo creo que queda claro cuál es el mercado. Vamos a entrar un poco a la materia de lo que nos influye en el evento de hoy y vamos a hablar de, bueno, tú ejerces como director financiero de una empresa tecnológica, con lo que eso supone. eh, Empresa tecnológica que luego hablaremos también de los movimientos societarios que también has tenido que liderar. Em, pero en tu día a día, actualmente, ¿qué tecnología es la que tú usas? Para que todos nos situemos, porque pensamos que un director financiero de una empresa tecnológica es muy diferente de un director financiero de una empresa más tradicional. ¿Qué tecnología es la que tú usas? Mm. Sí, nosotros sobre todo usamos gran parte del entorno Microsoft, usamos desde el ERP Business Central, que es la solución de la nube de Navision, usamos Power BI, usamos Power Apps, usamos al final toda esta tecnología que nos ayuda a darnos luz. Y ahora voy a explicar un poco el por qué esa parte de la luz. Nosotros al final somos una empresa, somos una startup, somos una empresa de base tecnológica. Gran parte de la rentabilidad de nuestro crecimiento va a venir totalmente por la escalabilidad. Entonces necesitamos que los procesos sean más escalables, que cada vez tengamos que invertir menos en estructura para poder crecer. Y para conseguir eso nos tenemos que apoyar totalmente en la tecnología y en la digitalización. Entonces nosotros, dentro de las muchas utilidades que le damos, por ejemplo, a Power BI o Power Apps, dentro del entorno Microsoft o Power Platform, al final lo que hacemos es que en vez de que por ejemplo, uno de los retos o de los objetivos principales que tenemos son los GEL, que son diferentes indicadores, diferentes paneles que los usamos para que nos vayan identificando dónde tenemos errores. Es decir, en vez de tener que hacer una cantidad masiva de revisiones manuales, de revisar contratos, de revisar cuentas contables, de revisar centros de coste que no están asignados, de revisar contratos que no tienen un centro pagador, centros que están en baja que tienen un contrato, clientes que no le estás cobrando, clientes que no le estás facturando un modelo de recurrencia. Toda esa estructura, en vez de tener que hacer revisiones manuales, que cuando has terminado esa revisión manual tienes que volver a empezar porque ya está obsoleta,
hemos conseguido construir en Power BI una serie de indicadores Health que son como bombillas. Entonces, entramos en el panel, vemos 1000 bombillas verdes, no hay nada que gestionar. Y cuando hay X bombillas rojas, vas directamente al error que tienes que gestionar. No tienes que hacer esa cantidad masiva de revisiones. Como comentaba antes, tenemos en torno a unos 1.300, 1.400 centros deportivos. Nosotros al final tenemos mucho menudeo. Son aproximadamente 700, 800, 900 facturas que emitimos mensualmente, con 3 formas de cobro diferentes: transferencia, tarjeta, recibo. Hay clientes que impagan. Tenemos una estructura que se desarrolla con una estrategia de liberación en diferentes opciones en función a cada tipo de impago. Al final, como toda esa estructura no la tengas digitalizada y controlada en diferentes paneles, es tremendamente complicado hacer un seguimiento. Entonces, dentro de una de las muchas cosas para las que usamos este Business Intelligence, es, por ejemplo, para los controles totalmente, además del informe financiero y bueno, de otras cosas que pueden No, ser no. más intuitivas. No, pero has vuelto a hacer, es decir, eres garante de la calidad. Al final es por la calidad del dato, que venimos hablando en todo Mm. este evento, que el Business Intelligence lo primero que te da es eso, pero al final, no solo lo primero, sino que como vosotros vais escalando, y ahora te voy a preguntar una cosa sobre la escalabilidad. Como queréis escalar, esa calidad del dato es crítica y habéis hecho del Health una esencia en sí del BI, algo que siempre queda como residual. Y sobre Mm. todo por ese volumen de transacciones, porque me ha dicho 1.300 centros, 24 millones de usuarios, que la cantidad de posibilidades de error se multiplican en esa parte. Dentro de esa escalabilidad, y por eso me iba antes cuando has dicho bien los países que tenía ahí, que eran 25 países, em, aquí, ¿cómo ha ayudado? Es decir, habéis pivotado todo el ecosistema cloud, ecosistema SaaS, y para vosotros es crítico porque si quieren montar una delegación en México o en Brasil, a nivel de proceso es un día, ¿no? Es decir, lo hace rápido. Es decir, has tenido que pivotar hacia ese ecosistema cloud porque vosotros teníais Navision on-premise en vuestros Sí. servidores y habéis tenido que migrar a Business Central, probablemente por una de estas razones, ¿no? Para poder operar en cualquier región, ¿no? Totalmente. Al principio teníamos una visión en local, luego pasamos a on-premise, luego pasamos a la cloud. Al final, no solamente ya la propia estructura del área financiera, sino es transversal a toda la compañía como parte de la escalabilidad y de la digitalización, que todos los software estén en cloud para justamente para lo que dices, para esa escalabilidad y para algo que es súper importante, que es lo que comentabas antes, para garantizar la calidad del dato. Al final, una de las principales labores del director financiero es generar confianza. Es decir, que cuando se entregue una cuenta anual o cuando se entregue un informe financiero, un reporting al consejo, lo que sea, no a la junta, tienes que garantizar que ese dato es lo más ajustado a la realidad posible y que garantizas que hay una trazabilidad y que hay una calidad en ese dato. Y actualmente, con la cantidad de inputs que tenemos, la cantidad de información que tenemos y las dificultades que muchas veces tenemos en tiempo de poder recoger esa calidad de la información, sin la tecnología está totalmente vendido. Y en nuestro caso, lo que usamos con el apoyo, por supuesto, vuestro, para nosotros es clave para poder tener esa calidad del dato en tiempo y forma. Está claro. Ahí tenéis una. Es que en vuestro caso, a nivel tecnológico, tenéis unas complejidades brutales. Y como habéis metido en el tema de los pagos, que ahora luego hablaremos, tiene su historia. Vamos a ir hablando también de la parte financiera, porque a mí hay una cosa que conocí con vosotros y que me gustaría que todo, al menos hoy, no lo sepan en profundidad, pero que se queden con la idea. Vuestro proceso de vuestra cuenta de resultados analítica, la que tenéis en Power BI. Cuéntanos un poco esa estructura, cómo la tenéis montada, porque es una cuenta analítica muy particular. Bueno, muy particular. A ver, Mm, es muy común dentro de una parte del mm. sector, pero muy desconocida dentro de otra Sí, área. Cuéntanos un sí. poco esa casuística de esa analítica. Sí, ahí has abierto un buen melón porque la verdad que tenemos una casuística bastante diferente. Nosotros trabajamos, a nivel de información financiera, trabajamos con 3 PIG diferentes. 3 PIG que parte de ellas vienen construidas con las 3 dimensiones o las 3 diferentes estructuras de centros de coste que tenemos en Business Central y que luego derivan en Power BI. La primera PIG que tenemos, la PIG normalizada, que es la que dice Plan General Contable, que es la que te trae el Business Central por defecto y que ahí se puede tocar poco, ¿no? Que esa se suele usar sobre todo para cuentas anuales, informes financieros de más
relevancia administrativa, etc. Y luego tenemos dos PICs, una PIC analítica y una PIC SaaS, ¿vale? La PIC analítica es la que nosotros hemos construido agrupando las cuentas de ingresos y de gastos en función a la analítica que nosotros queremos realizar y al seguimiento de esa contabilidad analítica que nosotros necesitamos. Esa es la PIG analítica, en la que tenemos los ingresos agrupados por cada uno de nuestros modelos de negocio. Principalmente son 4. Vendemos hardware, vendemos nuestras licencias por el uso de nuestra tecnología, otros servicios relacionados con pequeños desarrollos a medida o con el onboarding o con esa primera cuota inicial que paga el centro deportivo. Y 4, como comentaba, el modelo payment, que es el de pago, que es un sistema de comisionamiento que luego, si quieres, lo comentamos. Y luego la parte de los gastos de la PIG analítica viene agrupado por los diferentes grupos de gastos que nos interesan para hacer ese análisis, ¿no? Y luego por la estructura financiera y la estructura fiscal. Claro, esa PIG analítica luego se puede imputar a cada uno de los departamentos. Esa estructura de conocer la PIG analítica de cada departamento viene por la primera dimensión, es decir, por la primera estructura de centros de costes que informamos en Business Central, que lo tenemos determinado por los diferentes departamentos. Hemos creado un centro de coste para cada departamento. En la primera estructura de la dimensión o del centro de coste asignamos el departamento. Tenemos ya la estructura de la PIG analítica y sacamos cada PIG analítica por cada departamento. Pero luego, como comentaba, tenemos una tercera PIG, que es la PIG SaaS, que esta la hemos montado igual agrupando diferentes cuentas de ingresos y gastos, que da una estructura de PIG diferente, al final el resultado es el mismo, y la hemos agrupado en función a los 4 principales grupos de gasto que se determinan en las empresas SaaS, ¿vale? La estructura de ingresos de la PIG SaaS es igual que la estructura de ingresos de la PIG analítica, pero la estructura de gasto es diferente. Y aquí agrupamos todos los gastos en 4 grupos. S&M, Sales and Marketing, en el que están todos los gastos relacionados con la adquisición de un nuevo cliente. Luego será una partida muy importante para calcular un indicador que es clave en SaaS, que es la coste de adquisición de un cliente. Luego agrupamos otro tipo de gastos en R&D, Research and Development, que son todos los gastos destinados a la construcción del entorno tecnológico, que va a ser la herramienta que luego vamos a comercializar, que luego es súper útil para hacer toda la parte de deducciones y bonificaciones en seguros sociales, crear ese activo intangible, que luego tiene una estrategia de amortización, que luego aparecen en subvenciones, etcétera. Luego tenemos una tercera rama, que son los costs, que es el coste de entrega de productos, que están muy relacionados con todos los gastos necesarios para que la herramienta funcione sola. Este tipo de gasto es muy importante porque es un indicador que mira mucho los fondos. Cuando un fondo invierte, piensa, yo voy a invertir tanta cantidad y tiene un ingreso SaaS recurrente, ¿no? Si yo por cualquier cosa la empresa va mal y quiero rentabilizarla cuanto antes, ¿cuáles son los gastos mínimos que tengo que asumir para que la herramienta funcione y la pueda rentabilizar cuanto antes? Ese tipo de gastos mínimos para que la empresa funcione son los COP, pues servidores, equipo de soporte, estructura básica. Y en cuarto lugar tenemos los GA, los General Administration, que son todos esos gastos generales o transversales que sirven para la estructura de la empresa. Entonces, agrupamos todos esos gastos en esas 4 estructuras. Luego, además, la estructura fiscal y la estructura financiera, como siempre. Y la forma en la que agrupamos esos 4 gastos es con la tercera estructura de la dimensión SaaS el desglose en los centros de coste, en el que hemos creado para cada uno de esos grupos de gastos un centro de coste. Entonces, luego no he hablado del segundo, que es el proyecto, ¿no? Entonces, cada vez que metes un ingreso o un gasto en TrendIngine, tienes que terminar el primer centro de coste, que va a ser el departamento, el segundo centro de coste, que va a ser el proyecto, y el tercer centro de coste, que es la estructura de la PIG SaaS, uno de estos 4 grupos en la que va a caer ese gasto. Entonces, como comentabas, Álvaro, es una estructura un poco intrincada, pero nos sirve para construir todos esos informes que son claves para la toma de decisión. A mí me parece brutal. Y ahora cuando la ha explicado ya, y eso no lo sabía, eso de la parte de los costes, porque, por ejemplo, hay algunos sectores, y por eso me gusta esta idea, porque al final las empresas son todas
muy parecida tecnológicamente y hay muchas técnicas en las que podríamos hacer analíticas parecidas. En el sector hotelero hay una que se llama la estructura Usali, que ya te dice cómo, oye, ¿qué tiene que ir a coste distribuible? Pues mira, la bebida de no sé qué, no sé cuánto, hay una especie de medio norma, un marco, no es obligado, ¿no? A mí esta idea me encanta y yo no sé si está por aquí Sara viendo esto, pero yo ahora que ahora la ha vuelto a abrir, yo la quiero para nosotros porque me parece, primero que te ordena las cosas, es decir, te pone el foco y luego la capacidad de cálculo que me estoy imaginando que puedes hacer de, venga, ahora quiero Sales and Marketing dividido entre el Head, Sales and Marketing dividido entre entre el ingreso recurrente, para ir viendo y sacar las unidades económicas de cada uno de ellos para saber un poco Exacto. la línea. Me parece brutal. Y sobre todo, aquí destaco una cosa a nivel tecnológico, que son tres, cuatro estructuras que beben de un concepto de Business Central muy potente, pero que al final por detrás están las tablas padre-hijo, que son las que montan ese árbol jerárquico que tú vas clasificando esos cecos. Es genial. Y ya que ha abierto un melón ahí que me parece súper interesante, que ibas a empezarlo. em, yo, como conozco un poco el sector del fitness, no el de la empresa SaaS de fitness, no, eso no, pero sí creo que hay cierta similitud en una parte. Eh, Explícanos métricas clave Mm. que usas tú, basándonos en esta PIG o en lo que tú consideres dentro de tu día a día. Es decir, ¿cuál sería tu cuadro de mando de tus métricas críticas? Mm. Para nosotros las métricas que tenemos son las típicas de una empresa SaaS. Están muy orientadas a la tecnología, pero luego, por supuesto, como nuestro cliente es un centro fitness, pues también le ayudamos y le montamos en su propia estructura, ya que dentro de Training Gym tenemos un área de informe, para que ellos tengan sus métricas las más orientadas al fitness. Vamos a hablar de esas métricas, ¿no? O sea, si te fijas, Álvaro, estamos hablando mucho del dato resultante, ¿no? De cómo se monta esa PIG, de cómo. Pero la verdad que es clave, sacar el dato se puede automatizar, meter el dato es la clave. Entonces, dulcificamos a lo mejor un proceso de cuando ya tienes todos los paneles montados que Qué funcionan bonito es, ¿no? solos. Qué bonito. Qué bonito es, pero hace falta tener mucha cultura dentro del área financiera de introducir bien el dato. Bien Porque dicho. cuando introduces bien el dato, la estructura que montas en Power BI, que montas en Power Apps, toda esa estructura tiene sentido. Si no se mete bien el dato, puedes tener 300 paneles que vas a tener más ruido todavía que nunca. Entonces, meter el dato es absolutamente clave. Y para eso también hace falta tecnología. Y te puedes apoyar en los health que comentábamos antes para ver cuando un dato no se ha metido bien. Entonces, Power BI tiene esa potencia, que te monta el informe para que puedas sacar el dato, pero también te pueden montar diferentes informes para ver que el dato que se está metiendo es correcto, por lo tanto que el dato que está saliendo es correcto, ¿no? Entonces, es clave también montar toda esa estructura, apoyarte en la tecnología y en todas las opciones que te da para poder tener ese control. Dicho esto, que llegamos ya al momento de los KPIs, que ya está todo controlado, bonito, ya está todo bien metido, ya está todo hecho. Al final, en una empresa SaaS, una empresa SaaS tiene dos patas, que es captación y retención. Son las dos patas que tiene una empresa SaaS, que al final es un ingreso recurrente. Yo consigo captar clientes un mes y si no lo hago mal y los consigo retener, esos clientes se quedan. Por lo tanto, al final es acumulativo. Y eso es lo que dices que es parecido al mundo del centro deportivo, ¿no? Entonces, una empresa SaaS tiene dos patas claves. La captación, meter clientes dentro de la recurrencia y la retención, conseguir que esos clientes no se vayan. Y cada una de estas dos patas tiene indicadores clave. Pero todos estos indicadores al final, principalmente, los podemos acumular en, si tú tienes controlado los gastos que tienes dedicados a la captación, las altas son dos variables claves dentro de la captación. Los gastos de marketing, esos gastos que hablamos antes de Sales and Marketing, los gastos de S&M que tenemos muy bien identificados en nuestro PI GESAS, ¿no? Esos gastos relacionados con las altas van a ser muy útiles para calcular indicadores dentro del área de captación. Y luego tenemos las bajas. Y si tenemos las bajas bien relacionadas, vamos a tener todos esos indicadores relacionados con el churn rate, que es con la tasa de abandono de los clientes. Entonces, empezando con la parte de captación. Si nosotros tenemos en la captación, tenemos lo que nos gastamos en marketing y las altas,
obtenemos el coste de adquisición del cliente. ¿Cuánto nos cuesta conseguir un cliente? Esa variable es súper importante y luego veremos el porqué. Es clave saber cuánto nos cuesta gastar un cliente, que viene de dividir los gastos de Sales and Marketing dividido el número de ads. Por otro lado, tenemos otro indicador súper importante que es el ingreso SaaS. El ingreso SaaS dividido el número total de clientes nos da el ticket medio. Si sabemos el ticket medio, que es dividiendo el ingreso total en SaaS entre el número total de clientes, teniendo el ticket medio, podemos usarlo también como otra variable en el sentido de tener que calcular la vida media del cliente. Si tenemos el lifetime value, es decir, que viene de multiplicar el ticket medio del cliente por la vida medio del cliente, es decir, cuánto nos deja un cliente mes a mes, cuánto número de meses está con nosotros. Si multiplicamos eso, obtenemos la vida total o el valor total que el cliente nos deja en la empresa. Entonces, lo relacionamos con lo anterior. Bueno, ¿cómo calculamos vida media? Vida media se puede calcular de muchas maneras. Puedes directamente calcular cuál es la vida media de tus clientes. Otra opción que se usa para los clientes que llevan menos tiempo es dividiendo uno entre el churn rate. El churn rate es la tasa de abandono de los clientes, que eso estoy dividiendo el número de bajas en el mes durante el número total de clientes que tienes en el mes, que también es súper importante conocer ese churn rate. Pero fijaos lo que comentábamos antes, si yo conozco cuál es el coste de adquirir un cliente y conozco el lifetime value, que viene de multiplicar la vida media por el ticket medio, si yo puedo relacionar cuántas veces tengo que invertir en un cliente o cuánta rentabilidad me deja un cliente por su adquisición, es clave. Si yo, por ejemplo, tengo que a mí adquirir un cliente me cuesta 1.000 euros y el lifetime value, la rentabilidad que me deja dentro de la empresa, son 1.500 euros, pues tengo un dato bastante malo. Porque para ganar 1.500 euros en toda la vida del cliente me tengo que gastar 1.000. Entonces, aquí una buena relación entre el lifetime value, que es el valor que te deja el cliente, y el coste de adquisición del cliente tendría que ser entre 5 y 8 veces para tener una buena relación entre el lifetime value y el cliente. Si tienes, por ejemplo, un cliente que te deja tu ticket medio, es decir, la media del ingreso mensual de tus clientes son 200 euros y esos clientes se encuentran en la empresa aproximadamente 24 meses, pues aproximadamente, hemos dicho unos 200 euros, 24 meses, pues son unos 4.800 euros, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, tienes que tener en cuenta que tu coste de adquisición del cliente no debería superar esos 700, 800 euros. Tendría que andar algo así. Lo cual puede ser muy interesante o estoy haciendo las campañas de marketing incorrectas si mi coste de adquisición del cliente se está disparando, o a lo mejor tengo una mala estrategia en precios porque mi ticket medio es bajo, por lo tanto mi lifetime value es bajo. Entonces, todas estas métricas, lifetime value, la relación con el coste de adquisición del cliente, el churn rate, la tasa de abandono de los clientes, si yo tengo una buena tasa de captación, pero una mala tasa de retención, porque tengo un churn rate, esa tasa de abandono, que es dividiendo el número de bajas entre el número total de clientes, es muy potente, pues al final la relación de todas esas métricas nos sirve a nosotros para tomar el pulso y la temperatura de la empresa y saber dónde tenemos que ir tocando esas bombillas que decíamos antes, le tenemos que ir apretando y le tenemos que ir aflojando. Pues voy a destacar aquí, bueno, espectacular, ¿eh? Esto en 5 minutos, yo no sé, me tengo que ir a Almería un día. Ese dato no lo sabía de que tenía que ser 5 o 8 veces. Yo sí conocía el lifetime value, ¿no? Pero que esa relación no, y me gusta por dos cosas, porque lo puedo usar como tú me dices, oye, tengo un precio que me lo pone el mercado o un precio que yo un pricing que he establecido y la vida media, pues voy a intentar maximizarla, lógicamente. Y esto es lo que estoy obteniendo y ahora entonces fijo o intento topar mi coste de adquisición o lo hago a la inversa. Oye, estoy sacando un producto nuevo, ¿cuál es el coste de adquisición que estoy teniendo? Y en base a eso puedo meterlo como una parte más dentro del pricing, suponiendo una vida media que voy a tener. Es decir, te da juego para ambas cosas. Pero quiero destacar dos cosas que me han parecido genial. Uno, en ningún momento, y el director financiero ha hablado de nada financiero puro. Es decir, hemos bajado Ah, a operativas, a altas, a qué es una baja, cuándo es una baja. Por ejemplo, has dicho uno que yo sé que es complicado. Eh, para dividir el ticket medio entre los que están activos. Bueno, ¿qué es activo? ¿Cuándo es la baja? ¿Si ha tenido un salto? Es decir, es operativa pura y dura. Es decir, pura y dura. en este caso, finanzas a través de esas PIG SAS y de esas métricas, se mete en operativa al máximo nivel, ¿no? Es decir, tienes que conocer la operativa de tu negocio
más allá, porque aquí no hemos hablado, que sé que lo haces, ¿vale? Ratio de solvencia, endeudamiento, no sé qué, no sé cuánto, Sí, pero claro, lo que, claro, lo, eso. lo que te mueve como empresa SaaS y empresa startup es esto, ¿no? Claro, totalmente. Además, son indicadores y son métricas que los inversores admiran mucho. Por supuesto, en las primeras páginas pues, te aparece el ratio de endeudamiento, liquidez, cobertura, apalancamiento, o sea, aparece una serie de métricas que lo que dan a entender es que hay una salud financiera estándar, clásica, ¿no? Decir, bueno, que no hay un problema de hacer frente a la obligación a corto plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, esa estructura financiera tiene que ir mucho más allá desde la propia área financiera, ¿no? Tiene que, al final, aterrizar la operativa de cada negocio. Cada área financiera debe aterrizar esa casuística específica en métricas que muchas veces se van acercando más a lo operativo, pero que si te fijas, todas ellas tienen un impacto económico, porque al final el lifetime value son euros, el coste de adquirir un cliente son euros, Euro. y la relación entre ellos es rentabilidad pura. Entonces, aunque obviamente empresas SaaS hay de todo tipo, la mayoría de ellas se mueven entre 5 o 8 veces en relación entre el lifetime value y coste de adquisición del cliente, pero luego, por supuesto, habría que entrar a valorar cada sector individualmente porque puede que Vale. sean sectores que estén más condensados, por lo tanto, esa relación puede ser un poquito más baja, o sectores más disruptivos que puede que sea más alta, ¿no? Pero al final es intentar tener ese benchmark, ¿no? Dónde Sí, quiero sí, sí, sí. llegar, cuál es el mercado, dónde quiero estar e ir ajustando, ¿no? Pero que es totalmente, ya no solamente hace falta que el área financiera esté orientada a ese punto puramente balance, la PIG normativa y tal, sino que tienes que ir construyendo de todas esas analíticas, sea a través de informes, de Health o de cualquier estructura de informe, que sirva para no solamente dar visibilidad financiera, sino para ayudar a otros departamentos que tengan visibilidad y, lo que es súper importante, hacer que tengan sensibilidad con el euro, que tengan sensibilidad con la inversión, con el coste de su departamento, ver cómo sus acciones contribuyen al valor de la empresa y cómo pueden hacerlo. Eso ayuda mucho a aterrizar luego los objetivos. Muchas veces tenemos en las empresas objetivos que no terminan redundando en una mejora de métricas que son claves para la supervivencia de la empresa. Entonces, cuando tienes ese aterrizaje de esas métricas financieras en operativas con estructura, enfoque económico, es más fácil aterrizar luego a los equipos un enfoque económico de esas métricas operativas. Esto es que lo estoy escuchando y pasa igual, solo lo estoy viendo en la empresa SaaS en este estilo y en el hotelero. Cuando tú montas esa estructura por departamento de alimento y bebida y dices, mira, es que esta es tu rentabilidad, te va a decir, es una forma de sensibilizar y acercar y que le dé la importancia también en muchos casos al dato. Oye, que si tú me pones que un ingreso ha venido por tal TPV, sabe que te va a ir a tal centro de coste o que si lo ponen en este bar ahí, también por darle foco a eso. Y otra cosa que te iba a destacar de estas métricas que me parecen crítico es que creo y percibo una relación entre, pero al final, al meter el concepto de la vida media, están metiendo una entrega de valor al cliente. Es decir, que el cliente se queda contigo. Pues se puede pedir la baja y tú estás peor con esa baja. Entonces, hay una vinculación entre la propuesta de valor en el día a día, es decir, y que el cliente o tenga sentido su estrategia. Es decir, que tú maximices el lifetime value también impacta positivamente y significa que estás haciendo algo para que el cliente consiga su objetivo, que, como hemos dicho y si recordamos, vuestro cliente es el centro deportivo, que a su vez su cliente es el usuario que vamos al gimnasio. Por lo tanto, si el usuario que va al gimnasio usa vuestra aplicación, consigue su objetivo y ve el gimnasio incrementado, lo mismo, por eso decía que hay vinculación, ve incrementado la vida media de su cliente, el ticket medio de su cliente, a la vez lo vas a ver incrementado tú. Es decir, es una forma brutal de vincular tu objetivo como empresa con el del cliente vuestro y que los dos vayan a la misma. Es una claridad tremenda, ¿no? Poder hacerlo de esa forma, ¿verdad? Totalmente. Al final, como son modelos de ingresos recurrentes, están muy relacionados. Justamente las tres palancas que comentaba al principio: más clientes, más tiempo, más ticket medio, ¿no? Entonces, más clientes es el volumen, ese es el ingreso SaaS, más tiempo, más vida media, más ticket medio, más rentabilidad que te va dejando. Entonces, al multiplicar ese ticket medio creciente por esa vida media creciente, ¿qué te va a dar? El lifetime value, lo que comentábamos antes. ¿Cuál es Exacto. el valor total que te dejaba
el cliente en el centro deportivo. Si multiplicas por el número de clientes, pues te da el volumen total o el ingreso recurrente total. Pero esto, además, siempre le podemos dar una vueltecita más, ¿no? Porque aquí lo que estamos analizando es todo esto que estamos comentando, al final son datos globales. Estamos Claro. hablando del ingreso medio global, la vida media global, pero podemos analizar un poquito más. Porque, ¿y si todos estos indicadores, el coste de adquirir un cliente, su vida media, las altas, las bajas, ticket medio, y si empezamos a analizarlo por cohorte? Nosotros en Training Gym, que es uno de los grandes retos que hemos tenido a nivel proyecto, lo hemos implementado en cohorte y por tipo de cliente. Al final, un cohorte es tener estas métricas por grupos, principalmente grupos divididos en temporalidad. Entonces, ya no es que sepamos cuál es el ticket medio de nuestros clientes, que como bien comentas, Álvaro, la gran dificultad que es un alta y que es una baja. Oye, es que le hemos dado acceso al software, pero no le hemos facturado. Y se ha ido. Eh, ¿Es una alta? ¿Es una baja? Entonces, tener esa homogenización interna de que es una alta y una baja también es un viaje que hay que hacer, ¿no? Pero justo como estaba comentando, estas altas, estas bajas, este lasting value, no solamente lo tenemos a nivel global, sino lo tenemos por periodo y por tipo de cliente. Nosotros tenemos, como comentábamos antes, centros boutique y centros gimnasio. Pues nosotros a través de Power BI hemos conseguido construir toda esa estructura, todo ese tramado de informes en el que me puede decir cuál es el ticket medio de los clientes boutique que se dieron de alta en enero del 2024. Entonces, puedo analizar la evolución del ticket medio por tipo de cliente y por momento del alta. O cuál es el churn rate de los clientes que se dieron de alta en julio del 23. Entonces, esto nos ayuda a tomar decisiones, por ejemplo, en cuándo realizar esa inversión, porque podemos detectar que los clientes de determinados periodos tienen un mayor churn rate o pueden tener una mayor vida media. Entonces, si luego todas estas KPIs, todos estos indicadores que estamos comentando, somos capaces de aterrizar en una estructura de cohorte que le da temporalidad al dato, puedes empezar a ver tendencias. Y eso pues, para tomar decisiones pues, es brutal al final, no conocer cuáles son, cuándo el lasting value de un cliente es más alto, según la alta de cuándo venga o del tipo de cliente. Es que todo eso ahí es donde Power BI explota, porque cuando empiezas a segmentar, a calcular, a trocear, pero lo que me alucina es cómo lo hacéis desde el punto de vista mezclando tanto que se diluye el qué es financiero y qué no es financiero. Estamos hablando ya al final de un conjunto de cosas y eso es lo que más me impacta. Estamos llegando al final, pero hay dos cosas que quería tratar, aunque tenía muchas cosas apuntadas y yo al final hemos ido. Pero vamos, la masterclass que nos has dado de métricas SAS, eso queda guardado. Eh, Vosotros habéis enfrentado como empresa startup, aunque bueno, yo estoy viendo a nivel técnico no tengo claro cuándo eres startup y cuándo eres scale up. No tengo claro, pero no sé si vosotros estáis en un otro. Otra cosa es que tengan mentalidad de Sí, startup, ¿no? sí. Pero vosotros habéis enfrentado a varios procesos societarios públicos, que podéis buscar de diferentes fondos que han invertido en vosotros. Eh, y como tú has puesto mucho foco en la calidad del dato, en el gel, pero cómo, desde cara desde fuera, cuando alguien viene desde fuera y ve vuestros sistemas de gestión y cómo lo tienen en Power BI, eso cómo impacta. Es decir, porque entiendo que no es común lo que tenéis, lo que habéis montado. Claro, imagínate que tengas un potencial inversor en el que después de haber firmado un NDA, una cláusula de protección del dato, etcétera, etcétera, tú imagínate que le das un acceso, unas credenciales a Power BI y le enseñas todo esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, mira, aquí puedes ver, aquí tienes los informes financieros típicos, el modelo Dupont, te inventa lo que quieras, ¿no? Tienes ahí rentabilidad, tienes viabilidad, etcétera, etcétera. Y además le das todos estos indicadores y además ven que es un dato que es dinámico, que se actualiza varias veces al día, ves que tienes un health en el que se van identificando los posibles errores que se van corrigiendo. Claro, das una confianza y das un aterrizaje de que el dato es correcto, porque muchas veces los procesos de inversión, sí es cierto que al final terminan en una due diligence, que es como una auditoría por un externo en el que realmente se valida los riesgos que tiene la empresa que estás comprando y si todo está alineado con el discurso que ha habido previamente, pero al final todos estos primeros acercamientos siempre se basan en la confianza totalmente.
Entonces, justo lo que comentaba un poco antes, una de las principales labores que tiene que tener un director financiero es generar confianza al inversor. Entonces, cuando tienes el dato tan depuradito, lo tienes tan estructurado, aterrizado, pues al final generas una confianza que cuando el inversor tiene un pool de empresas en las que puede invertir, tener este extra o este plus de calidad del dato, pues cuando vienen a una presentación y te dicen, oye, yo es que te estoy diciendo que mi ticket medio es esto, claro, cuando ves cómo se calcula, que es dinámico, que cambia, la lógica que puede tener en todos estos indicadores, pues al final generas una confianza que es clave para atraer esa financiación. Pues yo me imagino. Y por eso te decía que no es común, porque nosotros que vemos muchas empresas, grandes y pequeñas, eh, lo que vosotros habéis desarrollado a ese nivel de potencia, no es algo. Vale, imagino a alguien que llega de primeras y dice, y ve esa transparencia, esa calidad de datos, esa sensibilidad por el análisis, me parece increíble. Y para terminar, antes de entrar en la parte de la IA, dentro de la parte de... yo en tu lugar el otro día hablábamos con otro director financiero de una empresa muy compleja a nivel de proyectar, porque dependía de temas geopolíticos y demás. En tu caso, a nivel de proyección, presupuestos y demás, ¿cómo lo hace? Porque está ahí en un crecimiento y unas variabilidades tremendas. ¿Qué herramienta usa? ¿Cómo lo hace para al menos tener algún estado en el que guiarte? Claro, ayuda mucho tener el dato bien, porque cuando tienes el dato muy sereno y lo tienes muy bien trazado, proyectarlo es fácil. Ahí también usamos la potencia que también tiene Power BI que nos ayuda. Nosotros todo lo tenemos en Power BI. Los presupuestos están cargados en Power BI, tenemos diferentes informes que comparan el acumulado del año, el year to date con el año anterior, todos los informes que necesitamos. Entonces, tener ese análisis tan detallado nos ayuda mucho a proyectar. Sí que es cierto, la gran dificultad, o al menos a mí me lo parece, de cuando vas a presupuestar son los ingresos, ¿no? Porque los gastos más o menos son conocidos y si te desvías mucho, recortas, listo, ¿no? Y si ves que te estás quedando corto, pues gastas más. Ahí no hay ningún problema, ¿no? La gran dificultad es el ingreso, ¿no? Porque ¿cómo proyectas esos ingresos? Cuesta un poco más, ¿no? Porque al final el mercado siempre puede estar afectado por variables externas que te pueden generar esa incertidumbre o esa dificultad en proyección. Nosotros al final, al ser una empresa SaaS, llevamos ya en el mercado, empezamos en 2011, desde que empezamos a desarrollar y tal, entonces llevamos ya muchos años, entonces tenemos ya un dato bastante estable de cuál es la tasa de crecimiento, cuando entramos en un país, cuánto tiempo tardamos en crecer, cuando lanzamos un módulo nuevo, cuánto tiempo tarda en llegar al mercado. Entonces, como también es un modelo SaaS que es acumulativo, considerando cuál es el churn rate, la tasa de abandono de nuestros clientes por periodos y en años anteriores, en función a los cortes que tenemos montados, las inversiones que hacemos en los países que son nuevos, que conocemos cómo se funciona, junto con las altas o el coste de adquisición de las altas por modelo, todo ese conocimiento nos ayuda a presupuestar esos ingresos de una forma mucho más fina. Entonces, nos ayudamos mucho de la tecnología en Power BI y también mucho de nuestro conocimiento y de nuestra know-how que tenemos en cómo crece o cómo cambia el mercado. Exacto. Genial. Y ya para terminar, Antonio, reflexión tuya, porque, y de hecho tú fuiste, y te lo digo así, que esto no te lo había dicho, tú fuiste el único cliente eh, que allá por, no sé cuánto fue por diciembre, enero, me llamaste y me dijiste, oye, ¿qué estás ahí haciendo con tema de IA? Eh, entonces, esa inquietud, que no la ha tenido nadie, es decir, en un momento tan incipiente, refleja una cultura crítica y una cultura de estar alerta. ¿Cuál es tu opinión o qué esperas de la parte de tecnología para el ámbito financiero y en general para los próximos años? Y de lo que tú has podido recabar, porque probablemente tú hayas empezado a llamar a diferentes proveedores y hayas tenido una información brutal. Así que eso, yo, si fuera tú, la grababa y la escribía en un post, porque seguro que sabes más Sí. que el resto. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta y es una herramienta que implica un reto. La inteligencia artificial, pues como en su momento llegó Internet o como en su momento llegaron los ordenadores, de por sí no va a hacer nada. Es una herramienta. Yo me imagino, pues, estas primeras empresas que compraron los primeros ordenadores, lo compraron, llegarían y dirían, ya tenemos el ordenador comprado.
Y bueno, ¿y ahora qué es lo que hace, no? Entonces, ya está, no, como, ya ha puesto internet en la empresa ya, ¿y qué es lo que está haciendo, no? Entonces, es una herramienta y como herramienta, pues va a tener que haber un cambio cultural, va a tener que haber un cambio en el procedimiento o en el uso de cómo vamos integrando esa inteligencia artificial. Yo un poco por lo que he estado viendo y por lo que hemos ido integrando, creo que puede que esto tenga dos fases a grandes rasgos. Una primera fase será implementar la inteligencia artificial en los procesos, que eso es lo que ya gran parte de la empresa están haciendo. Oye, pues estoy usando la inteligencia artificial para crear contenido en marketing, o uso la inteligencia artificial para escribir un email, o para esa inteligencia artificial generativa, ¿no? Como muy orientada al proceso. Y yo creo que eso es el reto en el que están ahora las empresas principalmente, es en cómo aterrizar esa inteligencia artificial para que te ayude a escalabilizar o ser más estándar en tus procesos y teniendo una menor inversión, ¿no? Cómo aplicar esa herramienta al proceso. Pero luego creo que habrá un segundo paso, una segunda fase, que será la inteligencia artificial como producto, como el producto en sí ya vaya integrado con la inteligencia artificial. Ahora mismo Training Engine, el producto en sí no tiene un resultado de una inteligencia artificial concreta pura, pero por detrás hay muchos procesos que tienen inteligencia artificial. Entonces yo creo que ese será el gran reto, ¿no? Cómo convertir esos procesos de inteligencia artificial en un resultado producto que sea mucho más aterrizable o que tenga una sensibilidad mucho más grande. Al final, cuando buscas empresas de inteligencia artificial, te cuesta mucho encontrar empresas por inteligencia artificial. Te sueles encontrar más empresas que aplican la inteligencia artificial a sus procesos, pero que el resultado sea como un producto de inteligencia artificial cuesta mucho más y yo creo que ese va a ser el siguiente reto en el que nos vamos a ver inmersos. Yo creo que también vamos un poco rápido y esto tiene que madurar, pero esa idea me gusta, porque es decir, parte, cuando ya lo tengamos interiorizado, pues lo incorporaremos y tendremos el pensamiento crítico de cómo llevárnoslo a los productos, y más un producto tecnológico como el vuestro, que se presta, que de hace tiempo decía, bueno, es que te puedo predecir las bajas. A ver, sí, modelos econométricos, modelos tal, Exacto. pero un poquito más inteligente se puede hacer. Pues nada, Antonio, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por la masterclass, porque esto no ha sido un evento, esto ha sido ya una masterclass. Ya me veo más de uno aquí apuntando y sacando notas. Espero que haya estado cómodo y te agradecemos muchísimo tu participación, ¿vale? Y al resto espero que os haya parecido interesante y nos vemos en los próximos eventos. Bueno, pues muchas gracias, Perfecto. Antonio, y gracias a Gracias por la todos. invitación. Hasta Gracias. luego. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, adiós. Adiós.